Hola nuevamente a todos, para avisarles que vamos a empezar en un minuto. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio al webinar de esta tarde. Primero, quería empezar con algunas recomendaciones y consejos para todos nuestros participantes. Aparte, por supuesto, de agradecerles por acompañarnos esta tarde, quisiera agradecer también a Arca Continental Linde por organizar este evento y a Revitaliza Consultores y especialmente a Alicia Silva, quienes nos acompañan desde México. Aprovecho para pedirle a todos, por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para evitar cualquier interferencia como la que acabamos de tener. Y también, por favor, cualquier consulta, duda, comentario que tengan, la pueden hacer por el chatbox, por donde nos hemos estado enviando algunos mensajes y por donde les acabo de poner por acá. Bueno, sin más, también recordarles que este webinar va a ser grabado y está colgado en nuestro canal de YouTube. Y les voy a poner el link de nuestro canal de YouTube por el chatbox también para que lo puedan tener y ver este y otros webinars. Pero bueno, sin más, ahora sí, quisiera darle el pase a nuestro primer expositor de esta tarde, que nos viene a presentar un tema sumamente interesante en marco del Día del Medio Ambiente, el Día Mundial del Medio Ambiente. Así que, bueno, sin más, le doy el pase a Arca Continental Linde, a Alberto Martos, quien tiene una espectacular presentación para todos nosotros el día de hoy. Por favor, mensajes, comentarios, consultas por el chatbox. Nos vamos a asegurar de leerlas todas y responderlas hacia el final de presentación. Pero Alberto, la sala virtual es tuya para que podamos empezar con ustedes. Gracias. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Qué bueno. A ver, un segundito. Vamos a ponerlo esto en modo presentación. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Martos, gerente de sostenibilidad en Arca Continental Lindley. Primero agradecer la invitación, creo que es una fecha muy importante para que podamos hacer unas reflexiones en torno a este tema. En realidad, hablar de poder compartir nuestra experiencia en la que caminamos junto con Revitaliza en estos proyectos y ahora nos sentimos tan satisfechos de poder haber empezado esta senda en el caso de Perú, ¿no? Y aquí, para poder hablar de edificaciones sostenibles, definitivamente no podría empezar sin abordar el concepto de sostenibilidad. Y acá, seguramente algunas personas sí la reconocen. La foto de la señora que está en pantalla es... Segundo. Gro Harlem Brundtland, que fue primera ministra de Noruega en 1981 y entre el año 83 y el 87 presidió la Comisión de Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Y en el año 87 esta comisión publicó el famoso informe de Nuestro Futuro Común, en donde nace este concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Ya es presentado en sociedad, donde se habla del uso de los recursos por parte de las generaciones presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. Y además, creo yo, para quienes ya estamos en el mundo de la sostenibilidad mucho tiempo, y bueno, también para quienes recién empiezan en el caso de jóvenes estudiantes, este famoso diagrama, ¿no?, de los 3 círculos concéntricos donde se ubica el concepto de desarrollo sostenible, ¿no?, como el encuentro de las esferas social, económicas y medioambiental. Entonces,
avanzando mal. Cuando hablamos de la ruta de la sostenibilidad, habiendo hecho recuento de la importancia de este concepto y cuándo se formalizó, cuándo se presentó en sociedad, tenemos que pensar también en cómo las empresas han ido evolucionando, ¿no? Y han ido incorporando dentro de su trabajo de responsabilidad social, denominado así inicialmente, primero bajo un enfoque reactivo, ¿no? Luego ya mirando el entorno, pero tal vez con un enfoque más filantrópico. Posteriormente, viendo la importancia del relacionamiento con los grupos de interés y cómo la sostenibilidad social tiene una dimensión más ligada al tema reputacional, ¿no? Para que posteriormente ya podamos hablar de cómo la sostenibilidad va incorporándose en los sistemas de gestión del negocio, de la empresa, hasta que esto ya se consolide y podamos hablar de un nivel más ya transformativo en el negocio y ya podamos hablar de negocios sostenibles. Bueno, como se darán cuenta, siempre me gusta hacer referencia, digamos, particularmente a algunas fuentes que han dado origen a una teoría básica, pero que se mantiene en el tiempo. Y acá, si hablamos de un negocio sostenible, tenemos que mirar la cadena de valor, cómo en una empresa se desarrollan actividades principales y actividades de apoyo, como las describió Porter en el concepto de cadena de valor, para generar ese margen, ¿no? Y entonces la pregunta que nos haríamos es, ¿cómo hacer para que una empresa pueda insertar dentro de sus actividades centrales y sus actividades de apoyo los conceptos de sostenibilidad? Esto implica definitivamente una voluntad política a nivel de la corporación. Promover el liderazgo, ¿no? Para poder retar a todos los miembros de la organización y buscar desarrollo interno, promover la innovación, y esto implica buscar también diferentes metodologías para que la creatividad, digamos, se abra paso. Y esto también tiene mucho que ver con los estilos de liderazgo que se promuevan. La mejora continua para que definitivamente las iniciativas puedan encaminarse y consolidarse en el tiempo, y cómo estos elementos de sostenibilidad, estas ideas que nacen tras la promoción de la innovación, pueden luego ya consolidarse en las operaciones desde la cadena de suministros. Un trabajo importante que hay que realizar, por ejemplo, con el área de compras de nuestras empresas. Y, por cierto, siempre estar de la mano con el cumplimiento legislativo. Ahí es donde a veces nos encontramos con algunos retos que afrontar cuando queremos aplicar innovación y de pronto encontramos todavía un marco normativo que nos restringe. Pero ahí la importancia de trabajar en alianzas. Entonces, si volvemos al caso a hablar de nuestro amigo Porter, Porter también habló del sistema de valor, es decir, cuando diferentes eslabones, cuando diferentes empresas se articulan, ¿no? Y si queremos hablar de un sistema de valor sostenible, tendríamos que pensar en cómo las empresas que se articulan comparten este enfoque y comparten esta visión de promover liderazgo, innovación, mejora continua, integración y cumplimiento legislativo. Entonces, hago esta referencia del sistema de valor sostenible y de cómo tiene que haber esa coincidencia entre las empresas, los eslabones que participan de esta visión, para hacer una introducción justamente al caso nuestro, ¿no? Nosotros, Arca Continental Lindley, somos
el embotellador exclusivo de la marca Coca-Cola en Perú. Entonces, trabajamos como un sistema de valor, que comparte este enfoque de sostenibilidad. Coca-Cola Company está presente en más de 200 países. Arca Continental está presente en 5 países, y que son México, Ecuador, Perú, Argentina y Estados Unidos. Y en el caso de Perú, capitaliza un legado histórico, ¿no? La familia Lindley fundó la empresa hace 110 años y es la creadora de la marca Inca Kola, emblemática en el país. Y actualmente tenemos 6 plantas, ¿no? Y más de 4.500 colaboradores y más de 340.000 puntos de venta. Entonces, cuando hablamos del sistema Coca-Cola, estamos hablando de un sistema de valor que comparte esta mirada de sostenibilidad. ¿Y cómo compartimos esta mirada de sostenibilidad? Para poder graficarlo claramente. Hay 3 pilares sobre los cuales trabajamos: el de bienestar, el de comunidad y el del planeta y del medio ambiente. En el caso de bienestar, es un eje importante porque mira directamente a un stakeholder tan importante como es el consumidor, y sobre la base de un tema tan importante como es la posibilidad de alcanzar la oportunidad de elegir, ¿no? Entonces, actualmente es un porcentaje importante de nuestra cartera de productos que tienen la opción de ser bajos en calorías. Y esto va en línea con un ODS, que es el de producción y consumo responsable. En lo que respecta al eje de comunidad dentro del enfoque de sostenibilidad con el que trabajamos, en primer lugar tendría que hablar de la cadena de valor. Es decir, mencionamos hace un momento que en el país tenemos más de 340.000 puntos de venta. Entonces, ahí el canal tradicional es un canal muy importante en donde pequeños emprendimientos, la mayoría liderados por mujeres, juegan un rol importante en nuestro negocio. Entonces, esta visión de crecer juntos en una relación ganar-ganar es una manera clara para nosotros en la que tenemos que trabajar. Asimismo, también desarrollar programas en nuestras áreas de influencia y también con proveedores tan importantes como, por ejemplo, es el caso de los recicladores, que más adelante detallaré un poco más. Mencioné que en cadena de valor trabajamos sobre nuestro negocio. En este caso mencioné el caso de las bodegas, que son nuestros clientes, pero también hay un eslabón importante que es el de nuestros proveedores. En ese sentido hemos venido trabajando el programa Negocios Competitivos para poder, digamos, alentar el que las empresas con las que trabajamos, nuestros socios, puedan incorporar, puedan formalizar el enfoque de sostenibilidad en su gestión, y para eso trabajamos con estándares GRI, en un proyecto en el que nos viene acompañando Avanza Sostenible. Hemos venido trabajando en nuestras áreas de influencia con nuestros vecinos. Por ejemplo, en el caso de Pucusana hemos desarrollado el programa Destapando mi Emprendimiento, donde se ha trabajado con 160 mujeres durante 5 años. Actualmente tenemos un núcleo importante de 55 mujeres que se graduaron en San Marcos, algo que fue muy satisfactorio, muy emotivo, porque son personas que han luchado mucho en sus hogares, en su comunidad, para salir adelante. Y haber logrado una certificación con una universidad tan importante como San Marcos era algo satisfactorio para ellas, que podían compartir con sus hijos y sus familiares, y que realmente enfatiza el principio de empoderamiento, ¿no? Con el que es importante considerar este trabajo en nuestra cadena de valor. También hay otros programas que hemos venido desarrollando con otros aliados, como mi bodega, mi barrio,
con Abresa. Desde el área comercial hay un programa importante para nosotros, que es la Escuela de Negocios, donde sí es otra manera, actualmente se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos del COVID, para hacer este programa de capacitación de manera virtual. Esto también es importante para desarrollar capacidades con nuestros clientes. Pero algo que también es importante reflexionar es cuando hablamos de esas tres esferas que mencionó el informe Brundtland en el concepto de desarrollo sostenible, y cuando hablamos, por ejemplo, de una norma ISO 26000, de que la responsabilidad social implica contribuir con el desarrollo sostenible, entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo contribuyo con el desarrollo sostenible? Diferentes empresas pueden tener diferentes enfoques y diferentes maneras de hacerlo. Afortunadamente, en 2015 se definieron los objetivos de desarrollo sostenibles, objetivos que los gobiernos asumen y que nos permiten establecer una agenda de diálogo con diferentes grupos de interés. Entonces, en esa línea, cuando mencioné de que también tenemos un trabajo no solamente en nuestra cadena de valor, sino también con nuestra comunidad, digamos, son directrices que nos permiten establecer una negociación, una coordinación y llegar a un consenso con nuestros grupos de interés. De esa manera, si bien es cierto, y este es un informe que se publicó para América Latina en el 2019, informe que puede resultar de pronto preocupante, pero que definitivamente llamaba la atención a la acción, pues señalaba de que en América Latina hay todavía brechas importantes que cerrar, y en el caso de Perú, siendo un país que estaba en el sexto puesto de un ranking de 24 que habían presentado información, vemos de que todavía hay había en el 2019 situaciones importantes que atender, brechas importantes que atender. Ahora imaginen cómo está la situación con el COVID, ¿no? Ahora que todos los indicadores de pobreza, por ejemplo, se han acentuado del 2020 a esta parte. Entonces, sí es una herramienta importante que nos permite orientar las coordinaciones con nuestros grupos de interés, y por eso es que hemos aplicado herramientas como, por ejemplo, obras por impuesto bajo esta mirada, ¿no? Siempre estableciendo las coordinaciones. En este caso, por ejemplo, en el caso de Tiabaya, hicimos 2 proyectos por obras por impuestos alineados a los ODS, en un tema importante donde justamente existen todavía brechas que cerrar. Y en el caso de Pucusana, también realizamos un proyecto a través del mecanismo de obras por impuestos, en donde se trabajó en el área de educación inicial de un colegio, del asentamiento humano Manuel Escorza, y fue importante la experiencia porque hubo una gran voluntad de ir más allá de lo que piden los estándares, ¿no? El colegio que se puede visitar, nos complace ver cómo se han incorporado elementos de diseño compatibles con el medio ambiente en un lugar como Pucusana, cerca al mar, que en épocas del año la radiación solar es muy fuerte, pero en otro momento la humedad y el frío también lo es. Entonces, ¿cómo diseñar una construcción que responda a ese entorno? Entonces, eso se dialogó con el Ministerio de Educación. Fue un proceso largo, pero finalmente se pudo ejecutar una obra importante en términos, sobre todo, como señalo, de los estándares medioambientales y la consideración con la comunidad que se ha tenido, ¿no? Es algo que el Ministerio de Educación ha reconocido.
Entonces, el tercer eje de sostenibilidad con el que trabajamos es el de planeta. Y en el caso de planeta, tenemos también temas centrales que atender. Uno es el del agua, es nuestra materia prima, y tenemos que ver la manera de ser eficientes en su uso, la energía y el uso de los recursos naturales y los empaques sostenibles. En el caso de agua, es importante ver cómo se hace inversión en capital, inversión en tecnología e innovación para lograr reducir y hacer un uso eficiente de este recurso. O sea, reducir ese ratio de agua que entra a planta versus litros de producto que se ponen en el mercado. Para ello es importante la innovación tecnológica, ¿no? El poder hacer que las plantas reutilicen el agua en sistemas de riego, etc. Pero también es importante lo que se hace fuera de planta. Fuera de planta tenemos que trabajar con actores con los que con nuestros vecinos en la cuenca hidrográfica para promover proyectos de reposición de agua al ecosistema. En el caso de la planta de Pucusana, hemos desarrollado un proyecto con la Fundación Coca-Cola y TNC en la parte alta de la cuenca de Chilca. Este tema lo va a desarrollar también en mayor amplitud Alicia, pero no puedo dejar de mencionar lo orgullosos que estamos, lo orgullosos que estamos de tener las dos primeras plantas con certificación LEED en el país, como infraestructuras industriales. La primera en Trujillo y la segunda en Pucusana. Esto ha implicado trabajar en varios frentes para obtener esta acreditación. Pero como experiencia podría comentarles la importancia justamente, esa voluntad de la cabeza, ¿no? Desde la voluntad política a nivel corporativo para poder ejecutar este proyecto. El cómo estructurar un organigrama, un equipo que pueda implementar el proyecto, y es un equipo en el que participan todas las áreas. Importante la participación del área logística, del área de compras, para poder, por ejemplo, dar con proveedores que podían suministrarnos los insumos, los recursos con los estándares requeridos. Por ejemplo, las pinturas, ¿no? Y los demás materiales que eran recomendados por Revitaliza. Entonces, aquí se han ido cuidando diferentes elementos para poder hacer un uso eficiente de los recursos, como es el caso del agua, como es el caso de la energía, el ahorro en la iluminación, ¿no? Las naves industriales con las que contamos, por ejemplo, permiten, como se puede ver en las imágenes, el aprovechar la luz solar durante gran parte del día para poder minimizar el uso de energía de otras fuentes. Entonces, esto supuso buscar a los proveedores, en determinados casos hacer las importaciones, ubicando a los proveedores que cumplían con los requisitos. Sin embargo, también LEED evalúa la adquisición de material y la contratación de empresas locales en un radio determinado. Y eso también implicaba un esfuerzo adicional por parte del área de compras para poder, digamos, abarcar ese alcance. Entonces, como menciono, el caso de las dos plantas con las que hemos obtenido certificación LEED son casos de los cuales nos sentimos muy orgullosos, porque ha supuesto una voluntad de la corporación y por desarrollar este proyecto de una manera responsable con el medio ambiente desde el diseño, ¿no? Incluyendo la etapa de construcción para poder evitar la erosión de los suelos, la contaminación con partículas de polvo, mitigar esos riesgos y de esa manera cumplir con estándares ambientales y también
que nos permitan tener armonía con nuestros vecinos, con la comunidad. El tener plantas LEED, el tener una cadena de valor sostenible, el tener un negocio sostenible, responde a una realidad que estamos viviendo. Actualmente no podemos dejar de pensar en el COVID como un importante reto que el año pasado nos sacudió, pero hay también otros elementos, otros factores que están afectando la vida del planeta. Y de pronto el COVID ha hecho que la atención se centre en los temas sanitarios, pero el tema del cambio climático sigue caminando, a paso lento, pero sigue caminando. Y es una realidad que los países y las empresas, la sociedad tienen que hacer algo al respecto. En ese sentido, el promover un negocio sostenible responde a ese reto. Y en tal sentido, nosotros como corporación estamos ya participando próximamente de una iniciativa de objetivos basados en ciencia para definir objetivos orientados a cumplimiento al cumplimiento de metas relacionadas a la reducción de emisiones. Esto también se articula con objetivos que están previstos por el Ministerio del Ambiente en el país, como es el programa de huella de carbono Perú, que se viene ya implementando y del cual también vamos a estar participando. Entonces, esto implica trabajar en toda nuestra cadena de valor. El promover sostenibilidad, por un lado, requiere centrar esfuerzos desde el diseño de las plantas y su implementación, pero también dentro de nuestra cadena de valor, la pregunta es cómo hacer de nuestro negocio un negocio sostenible. Y esto requiere implementar enfoques que respondan también a una realidad sobre la cual hay que actuar. La economía circular es un tema en el que ya estamos trabajando y ya hay instituciones que han avanzado mucho en estos conceptos, como por ejemplo Ellen MacArthur, y nosotros también estamos en la línea de priorizar los recursos que se pueden reutilizar, repensar nuestro modelo de negocio, ¿no? Y ver la manera de hacer un uso eficiente de los recursos para poder minimizar nuestro impacto en el medio ambiente. Por eso es que ese enfoque se aprecia claramente en el caso del tercer elemento que se trabaja en el eje de sostenibilidad del medio ambiente, el eje de sostenibilidad del planeta. Hablamos de los empaques sostenibles, es decir, es una realidad que hay contaminación, es una realidad que nuestros empaques terminan donde no deberían terminar, y por eso es que con nuestro socio hemos suscrito un objetivo, un mundo sin residuos, donde nos hemos planteado la meta de recolectar y reciclar el 100% de las botellas que ponemos en el mercado al año 2030. Esto implica trabajar en términos de innovación tecnológica y también en términos de alianzas. Aquí, esto es un concepto que también está articulado en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y sobre todo es una manera muy concreta de aterrizar el concepto de economía circular en el caso de una empresa de consumo masivo, en el caso de una empresa de un alcance tan grande como el nuestro. Participando de otros foros donde se ha hablado de economía circular,
hay ejemplos muy interesantes de innovación que todavía, digamos, son viables cuando esta innovación responde a un mercado que se está promoviendo, está creciendo. Pero cuando hablamos del caso de una industria como la nuestra, introducir innovación supone una voluntad política importante para invertir capital en investigación, en nuevo equipamiento, y es el caso que se dio con los objetivos que hemos buscado en temas de empaques sostenibles. Por ejemplo, si vemos el caso de los empaques retornables, vemos claramente plasmado el concepto de producción y consumo responsable. Cómo el consumidor regresa a aquel tiempo en el que íbamos a la bodega con nuestra botella vacía para cambiarla por una botella llena, como una práctica más habitual, ¿no? Actualmente nosotros tenemos el 40% de nuestro portafolio en envases retornables. Entonces, es la posibilidad de elegir que está a mano para el consumidor. Sin embargo, esto supone también es trabajar estrategias de promoción, estrategias de marketing para que el consumidor pueda ser incentivado en este sentido. También es importante ver el caso de la participación de los diferentes eslabones de la cadena de valor en una mirada de sostenibilidad, en una mirada de cuidado del medio ambiente. Actualmente estamos trabajando con Coca-Cola el programa Bodegas sin Residuos. Es un programa en donde a través de bodegas se promueve, digamos, la cultura de cuidado del medio ambiente. En estas bodegas se va a encontrar estos botellones donde van a poder repositar los consumidores las botellas utilizadas y van a poder participar de un sorteo de una bicicleta, básicamente con el fin de, digamos, generar alicientes en este proceso. Pero en este proceso, más allá del sorteo de una bicicleta, lo que es importante ver es cómo participan nuestros clientes, los responsables de las bodegas, las señoras que dirigen el negocio, tienen también que responder, se ven en situaciones en las que van a responder preguntas sobre este proyecto y y sale a la luz el tema de que, por ejemplo, una botella de San Luis es fabricada con 100% de material reciclado, o que tenemos también el resto de los envases de nuestros portafolios incorporan el 25% de material reciclado, y que hay un trabajo importante que realizar con los recicladores, que son parte vital de esta cadena para poder hacer realidad el concepto de reciclabilidad como uno de los enfoques de economía circular que se aplica de manera concreta en nuestro negocio. Nosotros en el 2018 firmamos el Acuerdo de Producción Limpia y el año pasado obtuvimos el sello. Fue el primer acuerdo de producción limpia que se firmó en el país. Coca-Cola y Arca Continental lo firmó con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción. Y es que un objetivo tan grande como este no se puede trabajar solos. O sea, es necesario hacer alianzas con el gobierno central. Este proyecto nos llevó también a hacer alianzas con gobiernos locales y otras instituciones, no solo en lo que competía el cumplimiento de los objetivos previstos en la parte técnica, que era la incorporación de material reciclado en la fabricación de nuestras botellas y la reutilización de los empaques, como es el caso de la promoción de los envases retornables, de los que hablé anteriormente, sino que si queremos que la sostenibilidad en el tiempo de este proceso de incorporación de material reciclado en las botellas, esto requiere que la cadena de valor sea eficiente, sea competitiva. Y parte importante de la cadena de valor es justamente las unidades de recicladores, que son las que luego venden el material reciclado, en este caso San Miguel Industrias, que es nuestro proveedor, y con quien hemos trabajado de la mano en este objetivo, ¿no?
Entonces, cuando hablaba anteriormente de Porter, de repente alguien en algún momento habrá pensado que esto se estaba convirtiendo en una charla más académica. Estaba hablando de que, en efecto, las actividades principales que se desarrollan dentro de la empresa requieren, si se quiere insertar en ellas un enfoque de sostenibilidad, esto es posible, pero esto es posible en la medida de que hay la voluntad de introducir innovación, de integrar los procesos en todas las áreas, ¿no? De cumplir con la normatividad. Y ahora que hago referencia a la normatividad y hemos estado hablando del acuerdo de producción limpia hace un momento, no puedo dejar de pensar en el trabajo que se hizo para hacer la hoja de ruta de la economía circular. Y es que realmente esta voluntad de las empresas para poder trabajar de la mano con el Estado y suministrar la información técnica que se requiere para diseñar políticas e instrumentos que realmente faciliten, ayuden y promuevan este objetivo de implementar economía circular, el objetivo de minimizar las emisiones, ¿no? O sea, cómo realmente los objetivos ambientales, cómo realmente cobran vida esos tres círculos concéntricos de los que habló la Comisión Brundtland, cómo eso puede llevarse a la práctica. Se puede llevar a la práctica si se trabaja en el marco de alianzas. Y el caso del acuerdo de producción limpia es un ejemplo de ello, ¿no? Ahora ya hay más empresas que ya han suscrito acuerdos de producción limpia y vemos con satisfacción esa voluntad de trabajo conjunto con el Estado para poder contribuir con el país y generar una economía más competitiva y que realmente pueda controlar, mitigar sus impactos con el medio ambiente y contribuir con la comunidad, con el desarrollo local. En el marco, por ejemplo, de los ODS, que nos permite identificar claramente las brechas que es necesario cerrar. Entonces, en resumen, un negocio sostenible, una infraestructura sostenible, tiene lugar en un negocio sostenible. Un negocio sostenible implica la estructuración de una cadena de valor donde todos los eslabones asumen el enfoque de sostenibilidad. El asumir el enfoque de sostenibilidad implica ver el medio ambiente, ser responsables con el cuidado del medio ambiente, implica mirar al vecino. No podemos crecer solos, necesitamos crecer todos juntos, ¿no? Y todos los eslabones que forman parte del negocio en este sistema de valor, es posible, como en el caso nuestro, construir un sistema de valor sostenible que comparte esos valores, que comparte ese enfoque. El caso de la construcción de una infraestructura sostenible como ha sido el nuestro, no es un hecho aislado, es un hecho que se enmarca en una mirada de avanzada en términos de sostenibilidad que tiene la corporación, que compartimos con Coca-Cola y que queremos llevar a la práctica de la mano con todos nuestros grupos de interés, desde los proveedores, el Estado, las personas, los consumidores, nuestros clientes, nuestros proveedores. Es decir, creemos que existe esa convicción para poder contribuir al desarrollo del país, hacer algo concreto por el cuidado del medio ambiente y no impactar de manera negativa en las generaciones futuras, como era el concepto de desarrollo sostenible que se escribió en el año 87. Entonces, eso es lo que tengo bien compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias. Alberto, ¿qué tal? Muchísimas gracias por una fabulosa presentación, la verdad que muy completa y me han llegado varias preguntas,
Pero como lo habíamos conversado al inicio de la presentación, ¿qué te parece si respondemos un par de preguntas? Muy buena esa diapositiva. ¿Qué te parece si respondemos un par de preguntas y luego pasamos a Alicia para finalmente pasar a una ronda un poco más amplia de preguntas al final? ¿De acuerdo? Perfecto. Nos hacen una pregunta, no tengo el número de diapositiva marcado al cual hacen referencia sobre un proyecto que están trabajando ustedes en una de sus zonas de impacto, me parece que de Pucusana, en un proyecto escolar, un colegio, si no me equivoco. Nos piden si podrías, por favor, Manuel Escorza. hablar un poquito más de ese proyecto. Es el proyecto Manuel Escorza. Exacto. Y cómo, o sea, si hay Sí. oportunidad para los ciudadanos de a pie de involucrarse y colaborar con ese proyecto, o si van a haber proyectos similares en los cuales un ciudadano de a pie podría participar con ustedes. Gracias, Alicia, por la trampita ahí con el nombre del proyecto. Sí. No, Alicia lo tiene presente porque creo que hemos hablado con ella de ese proyecto por las innovaciones que se quería hacer en la construcción del mismo, ¿no? Por ejemplo, los extractores de aire para poder controlar la temperatura interna, de tal manera que los niños tuviesen un entorno amigable, ¿no? Entonces, recuerdo mucho el equipo de arquitectos que nos apoyó. Estaba también muy contento de la realización de este proyecto porque era una infraestructura de buena calidad. Es decir, de eso se trata. No se trata de que un colegio se distinga de otro porque es particular o nacional. Los niños tienen todo el derecho de tener condiciones óptimas para poder estudiar. Lamentablemente llegó la pandemia y digamos ahora el colegio no puede recibir a los niños. Ya se plantean otros retos en temas de conectividad, que hemos venido actualmente manteniendo relación con la comunidad educativa a través de los profesores. Tenemos un programa en Pucusana que es Fútbol Más, que estaba orientado a promover ciudadanía a través del deporte. Y este trabajo se realizaba antes de manera presencial, con una participación activa de los padres, cosa que era muy importante para generar capital social, estas relaciones que hacían más fuerte a la comunidad, en donde se lograban objetivos a nivel de barrio, ¿no? Con participación activa de los padres y cómo luego este programa se articula en la comunidad educativa con los profesores, a quienes se les ha brindado capacitación ya en esta fase a través de mecanismos virtuales. El contacto con los niños se ha mantenido a través también de medios virtuales, pero la infraestructura que se construyó está ahí. Estamos esperando de que se den las condiciones para que las clases se reactiven en una condición segura. Pero si hablamos de obras por impuesto, también hay otros aspectos en los que estamos trabajando fuerte en el distrito Pucusana, solamente por poner el caso de un ejemplo concreto. Pucusana, los asentamientos humanos cercanos en el distrito todavía no tienen red de agua y desagüe. Entonces, sobre este tema se ha venido dialogando con CEDAPAL. Este proyecto que tenía código SNIP el año 2006, actualmente ya está en cartera del Ministerio de Vivienda y estamos realizando la actualización del perfil para evaluar, digamos, cómo podríamos contribuir con este proyecto, posiblemente a través del mecanismo de obras por impuestos. Entonces, pero es cómo los recursos limitados que tenemos podemos orientarlos a prioridades sobre la base de un diálogo y un consenso con la comunidad y con las autoridades locales. Eso es importante y sobre todo con participación activa de la comunidad. En el caso de Destapando mi Emprendimiento, por ejemplo, hablé de un núcleo de 55 mujeres con las que mantenemos una comunicación constante y que durante la pandemia han tenido un rol activo, no solamente liderando sus negocios,
reinventándolos, implementando diferentes alternativas para hacerlo seguro y mantener su relación con sus clientes, sino también haciendo algo por su vecindario, haciendo algo por la comunidad en temas de seguridad ciudadana, en temas solidarios con las personas más vulnerables, adultos mayores en el distrito. Entonces, la formación de capital social es muy importante. Actualmente estamos a pocas, creo que en 2 semanas ya deberíamos estar inaugurando una planta de oxígeno en Pucusana, que se ha logrado a través de una relación con la municipalidad, que ha destinado recursos para la adquisición de esta planta, y con participación de la sociedad civil. La Asociación Salvando Vidas también ha hecho colectas, ha puesto recursos y nosotros hemos puesto también los recursos necesarios para que la planta sea una realidad. Y ahora con participación de Respira Perú y de Cáritas Lurín estamos ya próximos a implementar esta planta de oxígeno para poder atender una necesidad inmediata que es necesario, es súper gravitante para la población en el distrito. Entonces, son ejemplos de cómo se puede trabajar de manera coordinada con el Estado, con el gobierno local, con la sociedad y sobre ello tomar decisiones para promover proyectos sostenibles. Entonces creo que ya es tiempo que le toca a Alicia para conversar. Gracias, Alberto. Gracias porque nos respondiste, bueno, la consulta, pero ahondaste un poquito más en todo el plan de responsabilidad social, el impacto e inclusive lo que están haciendo por la actual pandemia, ¿no? Que me parece excelente lo de la planta de oxígeno. Esperamos muy pronto enterarnos de esa apertura y poder comunicarlo también, ya que es un súper aporte, ¿no? A nuestro país. Pero bueno, sí, vamos con Alicia para la presentación sobre la parte de certificación LEED. De hecho, varias de las preguntas que han entrado mientras presentabas, Alberto, estaban relacionadas al proceso de certificación LEED de ambas plantas, así que creo que muchas de ellas se van a absolver quizás en esa presentación o varias de ellas las podremos absolver post presentación. Alicia, el aula virtual es tuya. Ya, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que siempre es un honor estar aquí compartiendo con la gente de Perú, un país del cual yo me enamoré gracias a estos proyectos en los que trabajamos. Y pues quiero hacer la presentación muy rápida. La verdad es que la certificación LEED de estas plantas duró muchísimo tiempo. Estaba revisando mis fotografías y nosotros empezamos a trabajar en Perú. Primero empezamos con Pucusana, pero después nos llamaron para también certificar la planta de Trujillo, que después se convirtió en la planta de Santa Rosa. Y desde el 2013 empezamos a trabajar y terminamos de trabajar casi en el 2019. Entonces fueron bastante años que estuvimos yendo continuamente a resolver muchísimas cosas. Entonces, bueno, yo quiero resaltar muchísimo nuestro trabajo en la planta de Trujillo, que fue la primera que se certificó, que fue impresionante el trabajo porque habían empezado y parecía que todo lo que se había hecho estaba en juego y no se iba a poder certificar. La verdad es que nuestro equipo, junto al equipo de Lindley en ese momento, que todavía no era Arca Continental, pues nos tocó trabajar muchísimo en demostrar que las eficiencias y todo el trabajo sí se había hecho y que solo era un problema de documentación. La verdad es que esta es una planta que se nota que desde el principio se le puso mucho amor, mucho cariño. La verdad es que la eficiencia, la automatización que tiene, el compromiso, yo creo que el reto más grande aquí fue la especificación del pasto, ¿no? Que eso normalmente no es un problema, porque, y lo digo esto como que los problemas grandes sí estaban resueltos, porque como dicen y como vimos, había un compromiso desde el nivel más alto en Corporación Lindley en ese momento para poder hacer
esto una planta certificada. De hecho, cuando compra Arca Continental a Lindley, la verdad es que Lindley está mucho más avanzado en temas de sustentabilidad que todos los esfuerzos que tenía Arca. Arca, cuando compra Lindley, estas son las únicas plantas LEED que tiene en su portafolio, ¿no? Entonces, bueno, como vimos, trabajamos intensamente en todo el 2013 para que se certificara en 2014. Fue verdaderamente lindísimo ir a la presentación y ver que la gente de Trujillo de verdad se había hecho como apoderado de las características del proyecto y estaban muy orgullosas de que este proyecto de punta, de una tecnología muy buena, estuviera en Trujillo, ¿no? Normalmente como lo que pasa es que los mejores proyectos se van cerca de las capitales y luego los de afuera no son tan buenos y bueno, Trujillo es la demostración increíble de que se hacía todo con muchísima calidad en cada una de las plantas que se iban haciendo por parte de Lindley, que después se convirtió en Arca. Nos tocó trabajar incluso porque hubo una donación junto a la planta y se hicieron los nombres de las calles y se hicieron hasta la iglesia que se donó y todas esas cosas. Y para nosotros fue muy bonito ver este compromiso social y es una pata importantísimo de la sustentabilidad. Y bueno, les tengo que decir que después de muchísimos años y todo mi conflicto entre sostenible y sustentable, la RAE el mes pasado ya dijo que son sinónimos y se aplican de manera indistinta. Así que ya no me voy a sentir mal por decir sustentable en Perú, porque son las prácticas de México también. Entonces, bueno, aquí está el equipo. La verdad es que nosotros trabajamos increíble con la gente de Perú. Siempre fue toda la disposición y todas las ganas de hacer las cosas bien. Eso ya lo quisiéramos tener con muchos clientes en todos los lugares en los que hemos trabajado. Aquí siempre era buscar, rascar, convencer, pero la gente estaba convencida y quería ver qué más podía hacer para que este proyecto saliera adelante y de la mejor manera. Siempre es un reto las fábricas certificar las LEED y el compromiso que hizo Coca-Cola es que sus fábricas, las nuevas, iban a hacer la certificación LEED y los que se tomaron en serio fueron justamente los peruanos, esto de la sustentabilidad. Se lo tomaron tan en serio que además cuando se certificó Trujillo era la planta que tenía como nueva construcción el rating más alto de todo el mundo. Se habían certificado en operación y mantenimiento, se habían certificado en plata, pero nadie había llegado a nivel oro. Ahora sí que ni los chinos, ahora sí que como decimos en México, ni Obama tenía una planta certificada oro todavía en ese momento. Y bueno, se metió muchísima tecnología, mucha automatización. Siempre dicen que el LEED premia muchísimo la automatización y el orden y todas esas cosas. Definitivamente es un ejemplo muy grande. Aquí vemos nuestras peleas tan grandes con que no se pusiera solo un pasto, pusieron uno, tuvieron que cambiarlo. Verdaderamente fue de los retos más grandes porque pues había muchas áreas de expansión y entonces era bien importante pues revisar que estas cosas sí pasaran. ¿Me pueden decir si sí se está moviendo la presentación o nada más yo estoy viendo esto que se mueve? No, se ve perfecto, Alicia. Se ve perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, como ven, fue muy fácil esta certificación porque todo estaba en un solo edificio y pues todos los procesos de automatización, la verdad es que la tecnología era de punta, era muy importante cada una de las cosas que se está haciendo. Me encanta, son los mismos arquitectos que trabajamos para la planta de Trujillo y la planta Perú, entonces eso nos ayudó muchísimo a revisar cómo iban a hacer estas cosas y estas mejoras, ¿no? Pero cada uno de los materiales, me acuerdo perfecto de pasar por este puente en ya la inauguración y ver cómo te hacían estos recorridos que hace Coca-Cola a sus plantas para enseñarle a la gente cómo es toda la producción y la emoción que tenía el chico que te permitía y te explicaba cada una de las cosas, sabía la parte de eficiencia energética, sabía la parte de eficiencia en agua y bueno, yo creo que la gente que está en Perú y le ha tocado ir a Pucusana, no sé si les haya tocado ir a Trujillo, pero puedes saber que esas visitas siempre son impresionantes, ¿no? Y bueno, aquí está una foto de nosotros en una de las visitas que ya hicimos, ahora sí ya a la planta de Pucusana.
que además fue muy impresionante porque nos tocó verla desde la selección del proyecto. La verdad es que eso fue un acierto muy grande de Corporación Lindley y de la directiva de Lindley en ese momento, por integrar el equipo de sustentabilidad y el equipo de LEED desde el principio, desde la selección del lugar. Entonces nos tocó ir a ver el lugar, ir a ver las muestras de agua, ir a ver que pues ya no podía ser un lugar de agricultura porque el agua para la parte agrícola era un agua salobre, y pues la tecnología que traía Corporación en ese momento, pues iba a poder hacer que sí pudieran sacar el agua del mar básicamente para la producción de los refrescos, porque siempre un reto es no quitarle el agua a la gente donde no hay. Entonces aquí había un compromiso mucho más grande y pues estuvimos revisando pues que el agua de ahí no fuera del manto freático, y además todo el compromiso social que nos permitía ver en ese momento lo que sucedía. Y bueno, desde que empezamos, les voy a decir que todo querían que fuera platino, y nos costó muchísimo trabajo explicarles que lo más importante era que añadiéramos valor al proyecto. Ellos querían platino en todo, y pues tuvimos que rendirnos al hecho de que la nave de producción pues tiene una intensidad de energía muy, muy grande. Entonces, esta intensidad pues impide poder llegar a estos niveles de construcción. Y bueno, además fue un proyecto en medio de una crisis que la verdad es que la sustentabilidad siempre lo van quitando al final porque pues parecería que es la cereza del pastel, pero se mantuvieron y pudimos hacer muchísimas cosas, ¿no? Desde el ahorro en el consumo de agua en exteriores, la vegetación. Aquí ya habíamos aprendido a trabajar con los arquitectos de paisaje, 100% de los puntos de prioridades regionales. Y bueno, además de la planta, que fue impresionante verlo, porque yo les puedo enseñar los planos y pues ustedes ven los planos bien chiquitos, pero ya que están ahí se dan cuenta que es un proyecto gigantesco, 60 hectáreas, yo creo que es de los proyectos más grandes que hemos hecho, por supuesto sin contar el aeropuerto que se canceló en México, que era gigantesco también. Pero para nosotros ver esa tecnología, ver estos procesos y compromiso de tratamiento del agua, la calidad de las cosas, cómo se trataba la gente de estas cosas, de tener luz natural. La gente que estuvo trabajando en obra fue impresionante, buscando siempre estrategias para reducir costos y para ser eficientes. Se donó muchísimo del empaquetaje de estas máquinas gigantescas a la gente, se hicieron cosas con los residuos, se hizo un canal por atrás de la terracería para hacer nuestro prerequisito de no causar polvo, se lavaban las llantas, verdaderamente con la dimensión del proyecto había muchos esfuerzos y muchas cosas que se tenían que hacer muy especiales para el tipo de proyecto que teníamos. Entonces, bueno, ver las líneas de producción, ver el cuidado y el detalle que se tenía a cada cosa, ¿no? Y, bueno, ver el compromiso, los vestuarios con un ahorro del consumo de agua, que ahí es donde se baña la gente cuando llega y cuando sale, el ahorro energético, la luz natural que estaba, de verdad, espacios de muchísima calidad, convencerlos de que usáramos más materiales regionales, fue bien, bien importante, pero había esta disposición de todos los equipos de cómo podíamos hacer más para llegar a más puntos. Y bueno, pues la verdad es que no se escatimó en nada, aunque de verdad al final ya eran unas cosas pues bien fuertes, ¿no? Pero vean las estrategias que se hace para meter en la luz natural, pero que tampoco afecte al clima, este compromiso que se tiene. Y con la escuela de negocios, que es donde normalmente cuando uno va, les dan los tours y ahí les explican todas las estrategias, ahí sí llegamos a nivel platino. Y yo les explicaba a la gente de Coca-Cola que pues ellos hacen todo muy bien, pero LEED no está hecho para entender que estos esfuerzos son tan fuertes y te castiga un poco cuando tienes una fabricación de algo, pues porque la intensidad de electricidad es muy grande y por eso no podíamos llegar a platino. Sin embargo, llegamos a los niveles más altos de Coca-Cola. Coca-Cola a nivel mundial tiene muy pocos edificios platino. Este es uno de ellos y está en Perú. Y bueno, se hizo una aproximación de campus en Pucusana,
donde se designaron estas 3 áreas, que es la planta de producción, los vestuarios y la escuela de negocios, que fue bastante interesante. Y ver de verdad, cuando nosotros llegamos era pura terracería, y después verlo utilizándose, pues es increíble porque verdaderamente agrega valor a la comunidad. Otra vez, la intervención y el compromiso social, que es una de las patas importantes de la sustentabilidad, siempre estuvo, y nos tocó ver las intervenciones, nos tocó documentar las intervenciones y ver cómo, pues, un negocio bien hecho, bien pensado y comprometido con agregar valor a las sociedades en donde se pone, pues hace toda la diferencia. Entonces, bueno, fue muy rápida mi presentación. La verdad es que pues yo estoy súper agradecida por haber participado en este proyecto. Hubo muchos momentos en los que teníamos que decir, si no nos ponemos las pilas vamos a perder la certificación. Inmediatamente se resolvía cualquier problema que estuviéramos teniendo, y la verdad es que fue increíble ver la capacidad que se desarrolló a nivel humano, y demostrar que pues en Perú se hacen las cosas de un nivel altísimo y que son ejemplos muy claros de esta competitividad que se tiene pues a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues para nosotros fue verdaderamente importante todas estas cosas, ¿no? Voy a dejar de compartir ahora sí, no sé cómo está esto. Sí, y entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta o duda con esto que presenté. La verdad es que para nosotros fue increíble haber podido ver pues cómo funcionaba esto desde el principio hasta el final. Fue increíble ver el compromiso de una empresa con la sustentabilidad, con los esfuerzos que se hacían, y fue muy interesante revisar todas estas cosas en conjunto y ver cómo fuimos avanzando y que nos tardamos muchísimo, pero nunca se soltó este compromiso, ¿no? O sea, casi siempre se suelta y vas bajando de nivel al final que se va acabando el presupuesto, pero aquí nunca sucedió eso. Entonces, bueno, pues una felicitación a todos los del equipo, ahora Arca Continental, que fue increíble todo esto. Alicia, muchísimas gracias. Creo que lo que era más importante era tu experiencia en este proceso, cómo les había ido, los retos que tuvieron. Siento que has alabado al mercado de infraestructura peruano, eso me parece fabuloso y te agradezco muchísimo. Hemos conversado muchísimas veces, esta presentación la hemos hecho en diversos eventos y siempre tú con una actitud muy positiva hacia trabajar con nosotros, por lo cual me alegra muchísimo y te agradezco muchísimo. Y bueno, también agradecemos tu presencia esta tarde y a Arca Continental Lindley, ¿no? Por el compromiso, por más allá de simplemente sus proyectos, por el país entero, ¿no? Y por tener mejores edificaciones que beneficien no solamente a ustedes mismos, porque obviamente es un gran beneficio, pero a las comunidades. Alicia, tenemos varias preguntas, así que ¿te parece que te empiece a leer un par de las preguntas? Claro que sí. Genial. Y me disculpen si al inicio se escucha un poco de eco, pero ahora creo que ya estamos bien. Una de las primeras preguntas que nos hacen es sobre el plan, es algo muy específico, pero quizás se pueda responder de una manera un poco más general, ¿no? Sobre el concepto del plan de erosión. ¿Qué es un plan de erosión? Eso lo mencionó al inicio Alberto, pero creo que tú podrías ahondar un poquito más, Alicia. ¿Y cuál fue la experiencia que tuvieron con el plan de erosión de este proyecto o de ambos proyectos? Plan de control de erosión. Mira, el plan de control de erosión y sedimentación, yo creo que el más retador fue el de Pucusana, definitivamente. Nosotros teníamos el reto de salir a la carretera panamericana y los camiones que entraban y salían, pues creaban muchísimo polvo. Entonces, tuvimos que trabajar con la gente a cargo de la obra y mandamos los camiones por atrás para evitar que se empolvara todo. Hicimos un camino de arcilla porque pues es una zona que no tiene agua, entonces no queríamos estar regando y desperdiciando agua por todo ese lugar, y entonces pudimos hacer que la gente diera la vuelta y fuera un proyecto donde no se desperdiciara tanta agua, pero que sí se cumpliera.
¿no? Entonces, en Trujillo la verdad es que sí habían hecho bien ese plan de control de erosión y sedimentación. Como ven, hay muchas áreas con pasto o con áreas libres, entonces se tenía que cuidar muchísimo eso para que no se levantara el polvo. Siempre se tienen que hacer, sobre todo en los planes de control de erosión y sedimentación, tienen que hacerse muy particulares al proyecto y al lugar en el que estás. Entonces, pues implica que todos tengan un poco de creatividad para resolverlo. Espero que haya respondido esta pregunta. Sí, muchísimas gracias, Alicia. La siguiente pregunta es un poco más general y nos preguntan, en tu experiencia, si bien Trujillo se trabajó antes que Pucusana, ¿cuál de los dos sientes que significó un mayor reto para ustedes como consultores lead? Y ponen entre paréntesis, muy aparte de que sea un proyecto internacional para ustedes, ¿no? Pues mira, yo creo que Trujillo fue un reto muy grande porque nosotros no empezamos con la certificación y ya sabes que a veces arreglar es más difícil que hacer desde el principio. Entonces, fueron muchas cosas que arreglar, muchos malos entendidos, muchas cosas que estaban enmarañadas, que se tenían que deshacer y resolver, y muchas cosas que se tenían que aclarar con los equipos que se habían entendido mal. Entonces, ese fue un reto muy grande, pero la verdad es que el tamaño de Pucusana para cualquier consultora era un reto, pero si nada más tenías experiencia en proyectos de oficinas, iba a ser un reto muchísimo más grande. De hecho, una de las razones por las que nos habían seleccionado a nosotros es porque teníamos ya mucha experiencia trabajando con industria, ¿no? Entonces, esa fue una de nuestras ventajas competitivas, pues porque al final si quieres un experto en el tipo de proyectos que estás haciendo, sobre todo cuando son de una envergadura tan importante y con una inversión tan grande, no tienes margen de error. Entonces, sí necesitaban a alguien que supiera. La verdad, el reto de las dos plantas fue que nosotros teníamos que conseguir, para comparar la eficiencia energética, teníamos que conseguir datos de otras plantas similares de refrescos que se hubieran hecho en la zona en los últimos 5 años. Entonces, la verdad, gracias a la red de las Américas, gracias a la red de consultores, pudimos obtener esta información. Nos prestó información gente de Brasil, gente de Chile, gente de México, y pudimos hacer esta comparativa demostrando que las plantas peruanas todavía eran más eficientes que lo normal de la industria. Entonces, pues, yo creo que el reto es estar bien listo y entender bien cómo funciona cada una de las cosas que te toca certificar. Siempre es, pues, como consultores, entre más experiencia tienes, pues más fácil puedes sacar las cosas, pero sí fueron proyectos que establecían retos para todo el mundo, ¿no? Y en línea a la respuesta que nos acabas de dar, Alicia, hay otra pregunta que nos dicen, para ustedes, nuevamente, como consultores basados en México, ¿se les hace muy complicado trabajar proyectos internacionales o ya tienen una forma de trabajo que los permite muy bien trabajar de manera internacional? Creo que esa pregunta Pues, es complementando un poco y lo que yo estás creo que mencionando. claro, no, para nosotros es, o sea, es muy normal trabajar proyectos a larga distancia. La verdad es que el país de México es muy grande, entonces cuando trabajamos con un proyecto en el norte de México, en Chihuahua, y otro en Cancún, pues casi que es a veces tan cercano y tan lejano como trabajarlo en Lima. La verdad es que nosotros en Lima nos sentíamos como nuestra casa, la cultura la entendíamos, a la gente la entendíamos, y a veces es más difícil para nosotros trabajar con la gente de Monterrey, que es de nuestro mismo país. Entonces, a nivel internacional, creo que la TAM tenemos una ventaja muy grande porque somos pueblos hermanos donde entendemos y tenemos muchas cosas muy parecidas, ¿no? Incluso ya sabíamos que teníamos que tratar muy bien a la gente porque todo es acerca de hacer equipo con la gente, y yo creo que esa era una ventaja competitiva muy grande con respecto a equipos americanos, ¿no? Los equipos americanos llegan y trabajan y se van, y nosotros sí hacíamos relación, sí celebramos cumpleaños con la gente, sí nos hicimos amigos de la gente, o sea, eso es muy importante. Y como te digo, nos ha tocado trabajar en El Salvador, en Colombia, acabamos de terminar unos hangares para Bianca,
nos ha tocado trabajar en Costa Rica, nos ha tocado trabajar en Guatemala y pues en todo México, que es de verdad muy, muy grande y también bien diferente culturalmente y bien cercano, ¿no? A la Ciudad de México, que es donde nosotros estamos. Entonces, nos ha tocado trabajar también en España. La verdad es que cuando uno empieza a hacer muy buen trabajo, ya no importa dónde, puede trabajar bien. Y pues definitivamente la pandemia nos alcanzó con un grado de sofisticación en este teletrabajo que no nos afectó el ritmo que teníamos o los proyectos que estábamos trabajando. Excelente, Alicia, porque sé que muchas empresas aún están ahí en el proceso de adaptarse. Me alegra mucho escuchar que para ustedes el proceso haya sido muy rápido y bueno, lo he vivido con ustedes, hemos colaborado muchísimas veces de manera internacional, así que creo que es pan comido todo el tema internacional para ustedes. Tengo una pregunta que es sobre algo que tú mencionaste, Alicia, pero es una pregunta un poco más para Alberto. Y tú mencionaste, Alicia, que hay oportunidad de visitar la planta. De hecho, nosotros hemos organizado como Perú GBC varias visitas a la planta. Y quería saber, Alberto, si esto, bueno, imagino que por la pandemia quizás hay un pare en las visitas, pero si es que alguien quisiera en un futuro visitar la planta, o si es que por ahí hay algún tour virtual o alguna forma de conocerla, las con ese. Sí, el programa de visitas a plantas se tuvo que suspender por el COVID. Una pena porque un buen canal de comunicación con diferentes stakeholders, ¿no? La comunidad, estudiantes, profesionales, y permitía mostrar las diferentes consideraciones que hay en nuestro negocio, como lo hemos venido comentando. Actualmente, el programa de visitas a plantas está suspendido por el tema de bioseguridad. Estamos trabajando en el relanzamiento del programa de visitas a planta, pero ya con herramientas virtuales. Pero de todas maneras, si hay alguna solicitud para conocer la planta, se puede coordinar, ya que, por ejemplo, a veces hubo una oportunidad que una municipalidad quería ver nuestros procesos en el trabajo que tenemos con la PETAR. Entonces era un tema muy específico, muy técnico, donde había una experiencia que mostrar. Entonces se trata de trabajar con un grupo pequeño, que se podría manejar con todas las condiciones de bioseguridad. Se podría coordinar, ¿no? para este tipo de casos. Pero el programa que teníamos así amplio en este momento por temas de COVID está suspendido, pero lo estamos replanteando. Excelente, Alberto, muchísimas gracias. Tengo otra pregunta también para ti. Nos preguntan si, aparte de las plantas, tienen algún otro tipo de infraestructura sostenible o que quizás en un futuro planean certificar y ponen entre paréntesis LEED, WELL, EDGE u otro sistema de certificación. Específicamente nos preguntan por Perú, ¿no? Pero puedes comentar un poco sobre proyectos en otros países quizás también. Bueno, como plantas, la Pucusana y Trujillo son las dos últimas plantas construidas y que se ha podido, como se ha comentado, pues trabajar en algunos casos desde el diseño. Algo que se ha hecho y ha sido relevante en el caso de nuestro negocio ha sido el tema de la distribución. Nosotros trabajamos también la distribución de nuestros productos y desde el año 2017 se ha venido implementando una innovación en las estrategias, en los mecanismos de distribución en el país. Por ejemplo, en el caso de Lima, se cuenta con dos mega almacenes, uno en Huachipa y otro en Villa El Salvador, que se han construido digamos, con todos los aprendizajes que se han tenido en Pucusana y en Moche. Y aquí lo que se ha hecho es replantear la estrategia de distribución, porque de hecho, pensando pues en el tráfico que tiene en nuestra capital, realmente era necesario, era imperativo, digamos, también ser parte de la solución, ya que
de un lado tienes también horarios con los que trabajan los clientes, pero por otro lado también tienes esta condición sobre la cual la empresa tiene que replantear sus estrategias para poder contribuir a que tengamos una ciudad sostenible, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, en el tema de los mega almacenes, también se ha tenido estas consideraciones, estos aprendizajes que se han tenido con las plantas de Pucusana y Trujillo. Excelente, Alberto, gracias. Tengo un par de preguntas para Alicia. Alicia, la primera pregunta que nos hacen es si un proyecto que se certifica LEED puede luego certificarse también bajo otro sistema de certificación, y esa es la misma persona que nos consultó sobre los otros proyectos de Arca Continental Lindley, ¿no? Y nuevamente entre paréntesis nos ponen Edge, WELL, BREEAM u otros sistemas de certificación. Pues, o sea, definitivamente cuando tú construyes algo con los estándares LEED es como una garantía de que te puedes certificar lo que sea. De hecho, LEED está transicionando para hacer una certificación continua y que todos los edificios que se certifican en nueva construcción después se sigan certificando en operación y mantenimiento, sobre todo para poder dar este entrenamiento a la gente que opera los edificios y mantener los estándares de sustentabilidad todo el tiempo. Ahorita justamente estamos haciendo muchos proyectos que ya estaban certificados LEED y ahora los estamos certificando LEED en operación y mantenimiento junto con la certificación WELL. Entonces, eso nos está pasando con muchísimas empresas y justo hoy veíamos un edificio certificado LEED que quieren hacer una expansión porque están tomando más pisos, que es una farmacéutica, por supuesto, está tomando más pisos y la propuesta es hacer un análisis entre qué es lo que les conviene más, si hacer un LEED en operación y mantenimiento o de plano ya irse directo a la certificación WELL, que pues en la pandemia ha tomado muchísima relevancia, ¿no? Nosotros en las nuevas oficinas que estamos haciendo para Revitaliza, como una demostración de que no tienes que ser una transnacional mega rica para poder hacer estas certificaciones, estamos haciendo nuestras oficinas con 4 certificaciones que son LEED, WELL, Living Building Challenge y Sites. Entonces, esas son las 4 certificaciones que escogimos, que son pues las más retadoras, y estamos encontrando muchísima sinergia entre todas las certificaciones, pero siempre hablamos con los clientes y les decimos, así como en LEED o en WELL o en todas estas certificaciones, el punto no es el punto es ver cómo agregamos valor, ¿no? Por ejemplo, yo no soy muy fan de la certificación Edge. Cuando estuvimos haciendo este trabajo con Corporación Lindley, ya con Arca Continental, del análisis de la escuela Manuel Escorza, yo quería a fuerza hacer LEED y nos dimos cuenta que era imposible en un lugar donde pues no se tenían banquetas, ¿no? Entonces, por supuesto, para esos lugares, pues la certificación Edge era muchísimo más apropiada, pero si estás haciendo un corporativo de lujo, pues la certificación Edge te sale sobrando. Estamos haciendo muchas certificaciones para departamentos, sobre todo vivienda muy chiquita, de estos que son casi de 40 metros, 50 metros, muy, muy chiquito, que están algunas lugares, casi como en Lima, que si no lo haces sustentable no te dan ni siquiera la licencia de construcción. Y entonces, por supuesto que se están yendo por las certificaciones que aparentemente son más baratas. Sin embargo, ahora con la pandemia, la certificación Fitwel y WELL han tomado muchísima relevancia, pues porque son las que ponen la salud del habitante y de los usuarios en primera línea. Entonces, pues es muy importante entender el contexto de dónde están y cuáles son las cosas que verdaderamente van a agregar valor a la gente. Por ejemplo, todos estos créditos del retorno seguro que tiene el LEED en operación y mantenimiento, los hemos estado implementando. Hemos hecho mucho esta certificación de Well Health and Safety en varios edificios y ahorita le estamos empujando muchísimo para las escuelas, porque en México no han regresado las escuelas y la gente está aterrada. Entonces, ¿cómo demostrar que los edificios son tan importantes como las vacunas? ¿No? Porque es en el lugar en el que vamos a estar conviviendo y si no tiene unas condiciones de seguridad, pues es mucho más probable que nos podamos enfermar. Entonces, definitivamente hacer varias certificaciones no nada más tiene que ver con volvernos locos y hacer estas cosas, sino con asegurarse de que hay una permanencia, porque la sustentabilidad no es de una sola vez, sino de todo el tiempo, y todo el tiempo tenemos que estar
educando a la gente que opera los edificios, reforzando que se sigan las mejores prácticas y creando culturas regenerativas para que se mantengan estos estándares y así poder hacer mitigación del cambio climático. Por ejemplo, los objetivos basados en la ciencia pues están muy alineados a todas las cosas de mitigación que se hacen con LEED y pues hay muchas cosas que están ya reportándose a través de la plataforma ARC, que es el vehículo para operación y mantenimiento, que ayudan a todos estos reportes de ESG de todas las compañías. Entonces, sí se está viendo esta unión entre todos los reportes de Environmental, Social and Governance, que son de responsabilidad social de las empresas, y las diferentes certificaciones y cómo ayudan a la gente. Muy, muy cierto lo que acabas de mencionar, Alicia. Lo que ha generado esta pandemia, no, no es que de la nada hemos empezado a tomar conciencia sobre el movimiento de salud y bienestar en las edificaciones, pero le hemos dado mucho más importancia, exactamente como tú dices, ¿no? Es tan importante el lugar en donde estamos y ya no hay esa diferencia de este es solo mi casa, este es solo mi oficina, este es solo mi espacio de recreación. Ahora todo se ha fusionado, entonces, ¿por qué no tener espacios que nos hagan bien, que nos hagan sanos, que nos hagan productivos, que nos permitan ser mejores personas mientras cuidamos el medio ambiente y nuestra billetera también, por supuesto, ¿no? Es sumamente importante. Bueno, tengo una pregunta más y ya es la última para ir cerrando esta sesión. Es una pregunta sumamente puntual y nos dicen que mencionaste que había un ahorro de 30% en iluminación natural. ¿Esto es lo recomendado para plantas, Alicia, o es lo que logró este proyecto y si se puede más mejor o cuáles son tus reflexiones al respecto a iluminación natural para plantas? Bueno, justo ahora me ha tocado estar participando en la parte de los comités de WELL, en la parte de luz. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho participar en todos estos comités y me toca la parte de luz. Y estamos ahorita manejando un portafolio muy grande de una fibra en México en todo su parque industrial. Y definitivamente la iluminación natural tiene sus bemoles. Por un lado, sí quieres luz natural, pero no quieres el lampareo y no quieres la absorción de calor. Entonces, yo les diría que definitivamente quieres hasta un 30% en iluminación natural, siempre y cuando no tengas esta absorción de calor. Entonces, tienes que hacer pues todos estos modelados energéticos y estos lighting design. En WELL hay muchísimo en términos de iluminación natural, un poco más profundo que LEED, en el sentido de de la autonomía solar y el cuidar muchísimo que no te dé el lampareo, ¿no? Entonces, cada caso es distinto, definitivamente un 30% es lo recomendable. Acuérdense que las industrias son cosas muy grandes que a veces nada más tienen un piso, pero que tienen muchísima azotea. Entonces, si haces mal tu cálculo, tienes que hacer verdaderamente esta aplicación de los modelados energéticos para que por un lado tengas luz, pero no tengas demasiada filtración del calor dependiendo dónde estás, ¿no? Entonces, cada caso es importante pues basarlo en su contexto y pues como siempre, la verdad es que hay en sustentabilidad o en sostenibilidad muchísimas cosas que aprender todo el tiempo. Nosotros en cada proyecto aprendemos más y todo el tiempo estamos buscando mejores soluciones para poder ofrecerles a nuestros clientes. Y entonces, pues esta sería una respuesta que donde nosotros preferiríamos correr un modelado energético y decir cuál es la fórmula exacta que le conviene a nuestro cliente para poder hacer uso, no nada más de la eficiencia energética, sino de la luz natural para que sus trabajadores se sientan bien, no cometan errores, su ciclo circadiano esté saludable y estén relajados y estén contentos en donde están trabajando. Entonces, bueno, cada vez hay más factores y más cosas que aprender a trabajar. Y al final de cuentas, trabajadores contentos o más productivos, es mucho más rentable, es mejor en absolutamente todo aspecto, ¿no? No solo para la salud de las personas, medio ambiente y demás, ¿no? Nuevamente el tema de salud y bienestar en las edificaciones está tan presente hoy en día. Ya nos contarás cómo les va con las diversas certificaciones de sus oficinas, yo muriendo de envidia, nosotros aún trabajando desde casa, al menos hasta el final de este año, pero el próximo año esperando con ansias regresar a oficinas LEED. Pero bueno, quisiera ahora
robarles un minuto de su tiempo muy rápidamente para invitarlos también a participar en el evento de USGBC Live, que estará la próxima semana. Son sesiones pregrabadas, pueden inscribirse y va a haber de todo, un poco de todo, de diferentes sistemas de certificación. Van a hablar de LEED, van a hablar de WELL, van a hablar de otros, así que muchas de las cosas que ha mencionado Alicia van a poder encontrarlas acá. Y también nosotros vamos a tener un webinar también la próxima semana sobre plantas de tratamiento de aguas grises aplicando biotecnología. Alberto, sé que ustedes tienen una planta, esta es una planta distinta, pero quizás por ahí conversamos a ver el contraste de ambas soluciones. Y finalmente también, aprovechando para invitarlos a un webinar que estamos organizando con Enel a finales de mes, sobre eficiencia energética en el sector inmobiliario, ¿no? Son algunos anuncios que quería hacerles y bueno, siempre dejarles nuestras coordenadas para que nos puedan seguir en diferentes redes sociales, inscribirse a estos y muchos otros webinars más. Les estoy volviendo a dejar el link a nuestro canal de YouTube para que puedan entrar a ver este y otros webinars. Y bueno, nada, agradecerle nuevamente a Alberto de Arcan Continental Linley y a Alicia de Revitaliza, acompañándonos el día de hoy desde México, por acompañarnos, por compartir su conocimiento, por alabar el mercado constructivo peruano. Alberto, por ayudarnos a generar mejores ciudades y mejores comunidades llenas de sostenibilidad y participación de toda la comunidad, ¿no? Así que no sé si quisieran decir algunas últimas palabras, Alicia, Alberto, para ir cerrando. Pues yo verdaderamente agradecer a ustedes, a Arca Continental Linley. La verdad es que trabajar en Perú es un agasajo, no nada más por la buena comida, sino por los buenos equipos que se arman. Y pues como les digo, o sea, yo me siento como en casa, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y fue de verdad un honor participar en estos proyectos. Gracias. Y gracias por invitarnos a platicárselos. Por supuesto. Alberto, creo que estás con el micrófono apagado. Ahora sí, disculpen. No, también agradecer la invitación y la oportunidad de compartir nuestra experiencia y de reencontrarnos con Revitaliza, que realmente pues es recordar esos tiempos, ¿no? De compartir ese proyecto en común. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Ya saben, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Saludos a todos y nos vemos, esperamos, la próxima semana. Chao.